Ok, bueno, muy bien. Pues entonces oremos. Ok. Querido Padre, gracias Señor, te damos porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias Dios mío, porque tú nos dices que eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que vendrá, el Todopoderoso. Gracias, Señor, por tenerte como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestra vida, nuestro todo. Señor, queremos pedirte tu instrucción, la dirección de tu Espíritu Santo para este tema. Lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Esta mañana estaba leyendo el Apocalipsis, ese versículo, y cada vez que lo leo me encanta tanto porque es como tan solemne. Él dice, eso es Apocalipsis 1, lo dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, él es el todo, él es, y termina así, el Así es. todopoderoso. Y yo, eso es maravilloso. Sí. Bueno, voy aquí a compartir Sí. pantalla. Bien. Entonces, la vez pasada leímos la historia de la hija de Jairo, cómo el Señor Jesús la resucitó, cómo Jairo, a pesar de que vinieron a decirle, ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro, que tu hija se murió. Como él, cuando Jesús le dijo, no temas, cree solamente, él decidió creerle a Jesús. Y entonces pudo Jesús ir a su casa y resucitar a su hija. Entonces vimos cómo la fe de Jairo se mantuvo en el sentido de que fue persistente, fue perseverante, es la palabra, fue perseverante. La fe implica eso, implica perseverancia. Entonces, en esta historia de Jairo, el intermedio es otra historia, porque a medida que ellos iban caminando, imagínense un montón de gente apretujando a Jesús y a los discípulos, que no los dejaban ni andar, él tratando de llegar donde Jairo. Entonces, en el camino se encontraba con gente que también necesitaba ayuda. Y una de esas personas fue esta mujer, que no sé si conocen o han escuchado Sí. de la historia de ella, que era una mujer, Sí. sí, que tenía un flujo de sangre, la pobrecita. Entonces, vamos a leer desde el 25, en el 24 dice que había una gran multitud y lo apretaban, ¿no? Todo el mundo lo apretujaba, lo empujaban, tratando de llegar hasta él, o sí, de sacar algún beneficio de él. Eso era impresionante. Entonces, vamos a leer desde el 25 hasta el 28, del 25 al 25 28. al 28. Ok. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Muy bien. Entonces vemos que la situación de esta mujer era desesperada. Imagínese usted, nosotras que somos mujeres, vivir Exacto. con una hemorragia de sangre 12 años. 12 años. Constante.
Qué horror. Y la Terrible. pobrecita que dice que gastar, exacto, que gastó todo, que en médicos y Ujú. dice que antes era Hizo peor. Ujú, todo, la pobrecita. O sea, era un caso verdaderamente desesperado, desesperado. ujú, Lo interesante de esto es que ella, am, a pesar de saber su situación desesperada, ella, al escuchar de Jesús, porque dice que ujú, ella oyó hablar de Jesús, entonces al oír hablar de él, ella creyó que algo se podía hacer. Es ujú, decir, a pesar de que los médicos, que se supone que son los que más saben, ¿no? ujú, ujú. Yes. Ya, es decir, ya habían hecho todo lo que se podía hacer y todo, ella todavía hubo ese creer en ella que se podía sanar, que Ujú, todavía faltaba algo más que se podía hacer. Y recordemos como hemos hablado que todo aquel, esto es en la mentalidad hebrea, en la mentalidad bíblica, todo aquel que estaba enfermo sabía o pensaba que era una causa espiritual, ¿no? ujú, ujú, Eh, y es la manera como la Biblia lo ve, que toda enfermedad es por una cuestión espiritual. ujú. Pero Exacto. aunque eso sea cierto, porque ya hoy sabemos, porque los médicos lo dicen y los estudiosos, que más del 90% de las enfermedades en realidad salen es de la mente, del estado de Ujú, la mente. Y es increíble cómo la cuestión mental, espiritual, cómo nuestra relación con Dios tiene tanto que ver en nuestro físico. ujú, Lo que pasa es que a nosotros se nos hace un poquito, voy a parar aquí un segundo, se nos hace complejo entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de herencia griega y la mentalidad griega se transmitió a nuestra cultura y los griegos hacían una separación entre cuerpo y espíritu. Ellos ujú. decían que el cuerpo es una cosa, que lo material es una cosa y que lo espiritual es otra. Son como dos ¿Cuál reinos, es otra? dos Ujú, dimensiones aparte. Y eso es de los griegos. Pero en realidad para ujú, Dios y en la mentalidad hebrea, en la mentalidad bíblica, el ser humano es un todo. mm. Es un todo, o sea, Ok. es cuerpo, es espíritu, entonces, pero esta dicotomía fue un invento de los griegos y es lo que nos ha quedado a nosotros. Por eso Mm, es que vamos a ver que allí en el versículo que sigue, vamos a ver que la palabra con la que se traduce sanidad es salvación. Es muy interesante. ajá, Vamos a volver allí. Entonces, entendemos entonces que um, ella pues supo que había algo que se podía hacer y definitivamente sintiéndose también desahuciada de Dios, porque eso era lo que todos ellos pensaban también, que por el pecado, ¿sí? Dios los había ujú. castigado, Dios los había Castigado. abandonado. Ajá. Y lo vemos el mismo Ujú. patrón de pensamiento en todas las sanidades que hemos visto, es el mismo patrón. Es decir, la Sí. persona se siente abandonada, vive años y años en un estado de miseria, pensando que Dios quería eso para ellos porque son tan pecadores. Entonces, yo le doy gloria a Dios porque solo el Espíritu de Dios pudo haber ayudado a estas personas que en realidad existieron Ujú. a creer algo diferente a lo que les habían enseñado los fariseos y los religiosos del tiempo, ¿no? Entonces ella viene y dice que leímos hasta el 28, 28. ¿no? Ujú. Fíjate que el versículo dice, seré salva. Ok, Si sorry.
exacto, si tan solo toco su manto, seré salva. La Y salva tú palabra, dices que es, perdón, sí, sí, que tú dices que en este caso es como ser sana, como estar sana. exacto, es la Ujú. misma palabra en el original. Es esta palabra salva y sana que está más adelante aquí, queda Ajá, sana, es la misma, ok. pero que como en español fuimos tan influenciados por los griegos, entonces tenemos estas dos palabras y pensamos que salvo se refiere a lo espiritual. Mientras que ellos, para ellos, salvado salvado implicaba todo. Era ser sano físicamente, espiritualmente, Ok. era un todo. O sea, el hebreo no hacía distinción entre lo espiritual y lo físico, sino que es un todo. Pero a nosotros, como nos vino fue la mentalidad griega, esos griegos nos echaron a perder. Entonces, sí, porque entonces lo vemos como que es diferente, pero para Dios no es diferente. Dios cuando Dios sana el alma, o sea, sana al ser completo. No es que te voy a sanar un dedo, pero solo un dedo. No te voy a sanar el pie, no te vas, no, o sea, es todo, todo. Claro, claro. Entonces, de ahí que es tan importante esto que estamos haciendo y estudiar esto es tan importante para la vida, porque entonces sabemos que cuando pedimos a Dios sanidad, estamos pidiendo más que la sanidad de un pie o de un hígado o de un lo que sea. Estamos pidiendo es todo, todo, o sea, es completo, es porque él no lo ve separado, lo físico de lo espiritual. Para Dios no se separan esas dos cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es que ella va con ese pensamiento, ¿sí? Seré salva. Y entonces dice que ella tocó el manto y vamos a leer desde el 29 hasta, bueno, vamos a leer solo el 29. Ok. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Exacto, entonces dice enseguida. O sea, Lo que siempre me llamaba la atención de este pasaje, yo lo había leído, sí, y cuando la semana pasada hablamos, me di cuenta como que lo habías, vamos a decir, obviado, vamos a decir, porque siempre me llama la atención o sea, siempre pienso en la fe con la que ella fue ahí, en ese, como dice, esa multitud, y dijo, si yo lo toco me voy a sanar, y enseguida pasó, o sea, que ella iba con esa fe, digo yo, que siempre me ha gustado ese pasaje. es precioso, ese pasaje es maravilloso, porque, o sea, ejemplifica la fe de una manera activa, o sea, de la manera que, Sí. o sea, si tú te fijas allí, ella creyó, primero que todo, Claro, creyó en que Jesús era que es capaz de sanar. de sanarla. Es que fíjate tú, si uno no cree en que va a recibir algo, entonces no hay fe. Porque Exacto. si ella no hubiera estado segura, pues no hubiera ido en ese dolor y en esa angustia, a meterse en ese Ay, tumulto. sí, ajá. O sea, porque acuérdate que todo era caminando y Jesús ahí en ese momento estaba al pie, él regresaba del otro lado del mar de Galilea, o sea, había que llegar, caminar hasta allá, meterse en el tumulto y luego iban para la casa de Jairo, o sea, y ella ahí tratando de llegar. Exacto, de acercarse. Ajá. Entonces, y él no lograba alcanzarlo.
no sé si se acuerdan de la historia del paralítico, que era lo mismo, que los llevaban los otros amigos. Claro. Uh-huh. Y en el medio había un tumulto. Exacto, que se metieron por techo. arriba, por el techo, exacto. Entonces, oye, tienes que estar bien convencido. Exacto. De lo que vas a recibir como para hacer cosas así. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero. Por eso es que a mí me gusta mucho Pablo. Pablo habla de la fe, pero siempre conecta a la fe con la promesa. Uh-huh. Es decir, que es por la promesa, es decir, que es por el galardón, es por lo que Dios nos va a dar, que entonces surge la fe. Uh-huh. Es como el que, ¿qué te digo yo? Tú vas, bueno, aquí hablando del trabajo. Uh-huh. Nosotros trabajamos para Tarleton y hacemos un montón de cosas. ¿Pero por qué? Uh-huh. Okay. Nos pagan. Sí, exacto. Están dentro de nuestros deberes, vamos a decir. Sí, pero lo hacemos porque hay un salario. Ah, claro. Uh-huh. Si no hubiera un salario, pues yo no estaría aquí. Uh-huh. Sí. Sí, así es. Es así. Entonces, en esa comparación, el salario es lo que esperamos recibir. Y estamos seguras que Tarleton nos va a pagar mensualmente nuestro salario. Uh-huh. Y por eso es que damos las clases, por eso es que nos preparamos, por eso es que tomamos todos los pasos que tomamos, es porque sabemos que Tarleton nos va a responder. O sea, creemos en Tarleton. Uh-huh. Exacto. ¿Verdad? Esa es la fe. Uh-huh. O sea, el que uno esté convencido de que va a recibir algo. Entonces tú tomas todos los otros pasos para recibir eso. Eso me lleva a un versículo sobre la fe que les quería compartir el día de hoy, muy importante, que lo dice clarito y está en Hebreos, se lo voy a compartir aquí, Hebreos 11. Hebreos 11, Hebreos es un libro que fue escrito por Pablo, uh-huh. que era un apóstol, pero después de que el Señor Jesús murió. Muy, muy importante. En el Nuevo Testamento tiene un buen número de libros. Y él da una definición de la fe. Entonces, si quieres, leemos esta, Hebreos 11, 1. Okay. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exacto. Uh-huh. Entonces, si tú te das cuenta, él habla de certeza uh-huh. y habla de convicción. Convicción. Uh-huh. De lo que no se ve. Entonces, el énfasis de la gente ha sido que es que la fe no se ve. Uh-huh. Que tú tienes que tener fe en lo que no se ve. Y eso no es lo que el versículo dice. Uh-huh. El versículo dice que la fe es la certeza y es la convicción de algo que no ves. Ajá. ¿En qué sentido no se ve? ¿En qué sentido no se ve? No se ve en el siguiente sentido. Este mes, estamos en septiembre, ¿podemos ver el pago de octubre? No. ¿Nos va a dar la universidad? ¿Ya lo tenemos en el banco? No, todavía. Todavía no está en el banco. Pero tenemos la certeza y la convicción de que va a estar ahí. Exacto. Exacto. Entonces, la certeza y la convicción de lo que no se ve.
O sea, no lo ves todavía, pero no quiere decir que tú no sabes, no quiere decir que hay duda. Exacto, ¿Ya? exacto. Entonces, lastimosamente la fe se ha entendido como es que tú tienes que creer en lo que no se ve, no importa, tienes que creer así no tenga lógica. No, no. La fe bíblica es de certeza, es de convicción. O sea, tú estás Sí. seguro de lo que vas a recibir, como con un salario de un trabajo. Sí. ¿Sí? Entonces, esa es una metáfora, ¿no? Pero nos ayuda a entender cómo es que es la fe promovida por Dios. La fe promovida por Dios, fíjate, esta mujer creyó que Jesús podía hacer algo. ¿Por qué? Dice que ella... Ajá. Oh, no, que ella había escuchado hablar de él. Exacto. O sea, por evidencias. Dios es un Dios de evidencias. Dios no es Dios de fe ciega. Dios quiere que le creamos a sus evidencias, a las evidencias de lo que Él hace. Es decir, que veamos solo en la naturaleza, hay miles, millones de evidencias, y que creamos en lo que hace en nuestra vida, en mi vida y la tuya, Bárbara. O sea, que Él hace cosas. Que si estamos sanas y nuestras familias están sanas hoy, es porque Él nos ha protegido de la pestilencia que anda, como dice el Salmo 91, de la pestilencia que en medio del día destruye. O sea, es Él que nos ha protegido. Entonces, reconocer las obras de Dios en nuestra vida nos da no solo un aliciente, nos da esperanza y hace que nuestra fe sea creciente. Pero la fe no es una virtud. Es decir, no estoy diciendo que es mala, no, sino que no es una cosa como que uno produce de adentro, como que, ay, ¿cómo es que hago para que me nazca la fe? Claro. Sí me hago entender como que, ay, tengo que producirla. ¿De dónde la saco? Sí, La sí. fe es así como vemos el ejemplo de esta mujer. La fe es un resultado. Es un producto de ¿qué? De que hay una promesa, o sea, hay una garantía de algo que vas a recibir y que tú estás segura, convencida que lo vas a recibir. Entonces tomas todos estos otros pasos para llegar hasta ahí. Entonces todo eso es fe. Por ejemplo, los ateos tienen fe. ¿Por qué? Porque un ateo va a su trabajo, él se monta en su carro, creyendo que su carro va a prender, y prende el carro y se va manejando en una autopista con miles de carros para llegar hasta su trabajo, porque él está convencido que va a llegar a su trabajo. O sea, es por fe que él va a su trabajo y vuelve. Sí. ¿Ya? O sea, nos movemos por fe. Todo lo que hacemos todos los días es por fe. Caminamos por fe. Tú pones un pie y luego pones el otro porque tú Ni sabes que el piso piensas. no se va a hundir. Ni Exacto. piensas. ¿Estás segura que el piso está ahí? ¿Estás segura que tu pie responde? O sea, entonces caminamos por fe. Todo lo hacemos por fe. Todo. Entonces, la fe es muy importante entenderla y me alegra tanto que estemos hoy estudiándolo porque enriquece mucho la vida, ¿viste? De cómo es que es la fe, qué es lo que es la fe, y cómo la practicamos. Entonces, volviendo acá al texto y a la historia, volvemos aquí. Entonces, dice que ella se supo que ya estaba sana.
Ujú. Entonces vamos a ver del 30 hasta el 34. Y ahí terminamos. Ok, ok. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, amén, qué lindo. Ujú. Entonces, Oye, exacto. ellos ha usado dos veces eso de azote, Ujú, ujú. que exactamente que sana de aquel azote. Digo, pienso en azotes de golpes, pero eh, Es ¿se una puede excelente interpretar? pregunta. Es una excelente pregunta. Ellos, ellos sabían, o es decir, en el pensamiento hebreo, ellos veían que la enfermedad era un castigo. Ujú. Ok, ok, ya, ya. Ujú. Entonces, un azote, tú sabes, como cuando te dan látigo. Látigos, exacto. Por eso Ajá, pensé en golpes. Ajá. sí. Ok. Entonces, es una excelente pregunta porque lo que el diablo había hecho era que la gente creyera, logró hacer que la gente pensara que era Dios, el Ujú. que les mandaba las enfermedades. Y Janet y Bárbara, hasta el día de hoy, la gente cree eso. Ujú. O sea, esto es algo que lo vemos acá, pero eso yo conozco personas, pues es que seguramente, sí, me llegó este cáncer, seguramente, llegó Bárbara. Va a parar aquí el chef. Eh, Ah. sí, decían, o Es cierto dicen, que a veces piensan que te pasó algo es un castigo porque tú hiciste algo. ajá, Ujú. o que simplemente Dios lo está permitiendo porque hay algo bueno tiene Dios con esto. ¿Pero qué? O sea, ¿cómo? Es igual, es pensar Ujú. que Dios está involucrado en tu enfermedad. Dios Ujú. nunca, nunca, nunca quiere la enfermedad de uno de sus hijos, ni pone a sufrir a la gente para refinarlo, ni nada de eso. Esos Claro, son claro. pensamientos, nuevamente, de los griegos. Ellos eran los que pensaban que Mm, la purificación, que hay que purificarse y que hay que, ok. el tormento del cuerpo, todo eso es pensamiento estoico, viene del estoicismo. Ujú. Y Ok. que se ha vuelto tan parte de la cultura. Es Ujú, impresionante. ujú. Tanta cosa que pensamos que no sabemos el origen y viene de allá, de Grecia, de la Sí. antigüedad. Entonces, Dios no tiene nada que ver con la enfermedad. Las obras de Satanás son de Satanás. Y fíjate, el Señor usó la palabra azote porque evidentemente es un azote, pero un azote ¿de quién? Ujú. Del enemigo de Satanás, del Mm, diablo. O sea, ujú, él es el que quiere acabar, destruir, matar, morir, que la gente se muera, que la gente se destruya. Es él. ujú. Dios no anda en el negocio de andar dejando que la gente se muera. Si antes él vino a resucitar muertos y a sanar Ujú. enfermos. Entonces, ¿cómo es Ajá. que antes era así y ahora ya cambió? Entonces Dios que es bipolar o cómo es la cosa. No, o sea, es el mismo Dios. Es el Ujú, mismo. Entonces, gracias por esa pregunta, Yane. Excelente ujú. pregunta. Eh, Porque evidentemente eh, eh, todo lo malo viene del enemigo. Todo lo malo. Ujú. Entonces,
Exacto. Entonces, fíjate tú, la mujer cuando lo tocó dijo, yo lo toco, ya sé que soy sana, y ella pensarse y se pensaba ir calladita. Sí. Ella Ay. no iba a decir nada. Pero fíjate tú, ¿qué hubiera pasado si ella se Ujú, va a su casa convencida de que porque tocó el manto o que porque sí? Es decir, ella no hubiera logrado conectarse, no hubiera logrado, eh, ujú, fíjate, necesitaba saber quién fue que la sanó. O sea, ella sabía que estaba sanada, pero quién, de dónde vino. O sea, que ujú. no fue el manto. Ella tenía que saber que no era el manto. Se hubiera ido a su casa diciendo, ay, toqué el manto. Ajá. Y ahí toda la gente entonces tratando de tocar el manto. Lo que la sanó no fue el manto. Ujú, claro. Por eso es que Jesús, con todos los que sanaba, él buscaba la manera de hablar con ellos. Ajá. Y no dejó que se fuera calladita, sino que dijo, pero ¿Quién me ¿quién ha me ha tocado? tocado? Y ahí la pobre que dice temiendo y temblando. Ay, sí, claro, porque ella, sí, o sea, era la idea de Dios que ella tenía, era de un Dios duro, ¿sí? Ujú, ujú, Y si Jesús era un representante de Dios, pues ella iba a ir con miedo donde él. Ella no ujú. conocía quién era Jesús, ¿no? Es decir, sabía que él era bueno, sabía que hacía cosas buenas y que venía de Dios, pero quién, que era el Hijo de Dios, ella en ese momento no lo sabía, o sea, necesitaba conectarse con él para entonces darse cuenta que él era Dios, Ujú. que él es Dios. Entonces, por eso entonces, bueno, dijo que se postró, dijo la verdad, y él le dijo, tan hermoso, la primera palabra que le dice es hija, Ujú. hija. Ya con eso, mira, ahí le está diciendo una cantidad, una montaña de cosas. Le está diciendo, tú eres mi hija, le está diciendo, yo te amo, le está diciendo, Ujú. yo te perdono, le está diciendo tantas cosas. Y luego le dice, tu fe te ha hecho salva. O sea, no fue el manto, no fue, o sea, todo lo que Exacto, tú exacto. hiciste fue, si podemos darle como una idea a la fe, una idea visual, la fe es como el carro que nos lleva hasta ese lugar donde queremos llegar. Es como el vehículo, Ujú, ¿viste? Si ella no toma todos ujú. esos pasos, si ella no, entonces no se da el milagro. O sea, Claro. ella tenía que hacerlo ella. Y le Ujú. dice, ve en paz y queda sana. Pero Ajá. sana es eso mismo, es salva, no solo es sana Ajá. físicamente, es que ya Sino está espiritualmente lista. también. Ajá. Exacto. Entonces, esto es maravilloso, maravilloso. Ahora, la pregunta que nos surge es, ah, y nosotros, ¿verdad? Trayéndolo siempre a nosotros, a nuestra vida, ¿no? Sí será, porque fíjate tú, estamos hablando que la fe es un resultado sabiendo, teniendo la certeza y la convicción de que, de algo que vamos a Ujú. recibir, ¿verdad? Y yo, Janet y Bárbara, yo me he puesto de verdad a pensar, a meditar mucho sobre esto. Y yo decía, ¿por qué es? ¿Por qué es que teniendo un Dios tan grande, tan bueno, tan fiel, ¿por qué es que los creyentes, nosotros no recibimos más? ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué es que hay tanta gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero viven, o sea, una vida Ujú. que uno dice, o sea, ¿cómo? O sea, y es por varias razones, pero uh, mayormente estas dos razones quiero expresar ahora. Y es, uno,
que no creemos que Dios es fiel. Ujú. Fíjate que la misma palabra promesa, cuando decimos promesa en español, oye, ¿a ti te han prometido algo y te han fallado? Posiblemente sí. Sí, 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 sí. A mí sí, Ujú. buen número de veces. Sí. Entonces ya la palabra promesa no transmite lo que Dios quiere decir con promesa. Ujú. Sí. Nosotros pensamos promesa, pensamos en una cosa que sí se puede dar, pero puede que no. Ujú. Y si la hace un político, peor. Ay, sí. Entonces no creemos. Exacto. Entonces cuando decimos que es que Dios promete, Ujú. en realidad Dios no promete en el sentido como nosotros lo pensamos. Mm. Dios garantiza, o sea, Dios lo que te dice que te va a dar, te lo va a dar, o sea, ya está hecho, o sea, Ajá. no hay duda, ¿sí? Entonces, incluso esa palabra promesa ya es problemática, o sea, ya no la podemos Mm. usar porque es que ya la gramática, todo esto ha perdido, las palabras han perdido su valor. Ujú. Entonces, Dios garantiza ya un juramento, un pacto, o sea, ya está. Entonces, si no, es decir, si el ser humano entonces duda de la fidelidad de Dios, entonces ahí hay un Ujú. severo problema. Ujú. Pero el problema no es de Dios, Él sigue siendo fiel. Es nosotros. Eso, exacto. Entonces, eso es clave. Y lo segundo es que yo decía, óyeme, sí será que nosotros estamos esperando algo de Dios. Mm. Porque yo veo a estas personas, ¿verdad? En la Biblia que son historias de otras personas. Pero yo veo esa certeza, veo esa convicción de que yo voy a recibir algo y lo voy a recibir y yo sé que lo voy a recibir. Y yo digo, pero ¿y nosotros será que sí pensamos que Dios tiene algo para nosotros? Mm. Ajá. ¿Qué tiene Dios para ti? Sí, que es posible que quizás no habrá mucha gente o no tengamos esa certeza de que Él nos va a dar algo o que Él Exacto, tiene porque, algo para nosotros. Ujú. correcto. Y son cosas que están allá en el inconsciente, que ni las Ujú. pensamos, están. Exacto. Pero cuando tú las analizas, tú dices, oye, ¿verdad? Yo no sé Dios qué tiene para mí. Ujú. ¿Será que tiene algo para mí? ¿Y qué Sí, será que... exacto, que es como de la manera en que lo pensamos, es como hay una duda ahí, de sí Exacto. o no. Ujú. Ujú, exacto. Y Dios no es Dios de dudas. Él Claro. no es que puede que sí, como que no. Él es, y tiene las manos llenas para darnos. Él quiere que Ujú. vivamos recibiendo, con las manos abiertas, los brazos abiertos recibiendo. Pero si no Ujú. creemos que Él tiene algo para nosotros, pues no vamos a recibir. No Ujú. porque Él no quiera, sino porque Él no puede obligar a alguien a recibir algo que no, Que no sí, quieres. Ajá. que no quiere o que no siente necesidad. Ujú. Entonces yo siempre vuelvo al versículo que leímos hace unas semanas, que las bienaventuranzas, Ah, sí. que Ajá. decía, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu porque ellos verán a Dios. O sea, los pobres de espíritu es el que se reconoce que necesita a Dios. O sea, que yo Ujú. dependo de Dios, que yo no me siento autosuficiente, que yo sé que yo tengo vida es por Él, porque Él es el dador de vida, que yo respiro por Él. Es decir, que la vida no se sostiene sin Cristo. Ujú. Todo lo que existe, todo está sostenido
es por Él. Exacto. Porque la Biblia lo dice, que todas las cosas en Él subsisten. Entonces, estamos vivas, estamos en pie, las cosas están sostenidas, es por Él. Hay sol y hay luna, hay día y hay noche, hay frío, hay calor, es por Él. Todo lo bueno es porque Él sostiene la vida y nos sostiene a nosotros. Entonces, ¿qué más tiene Dios para darnos? Óyeme, si Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios que hizo el universo entero y sigue creando, y los de la NASA dicen, oye, con el telescopio dicen, oye, pero vemos que el universo se sigue expandiendo. Y wow, yo digo, wow, y lo veo en los salmos dice que Él extiende los cielos como una cortina. Y los científicos se han dado cuenta, oye, el universo se sigue expandiendo porque Dios sigue creando. Entonces, si Dios es un Dios que siempre es creador, que siempre da y da y da y da, Él no quita. Entonces, ¿cómo es que no va a tener todo para darnos? Exacto. Todo. O sea, es maravilloso el Señor. Pero hay que creerle a Él. Creer que Él es fiel, que verdaderamente es fiel, que verdaderamente nunca falla. Y que ya, o sea, que no es sino que le pidamos, que no es sino que le preguntemos. Incluso yo le pregunto, Señor, ¿qué tienes para mí? Quiero saber, dímelo, acláramelo. Claro. Y Él lo hace, Él lo hace. Sí. Ese sí. es Dios. Sí. Entonces, esa es la invitación y la meditación de hoy es a eso, a que recibamos de Dios, a que le quedamos a Él, a que vayamos donde Él y le preguntemos, ¿qué tienes para mí? Yo quiero recibir. Y entonces Él te mostrará. Amén. Amén. Qué lindo. El Señor es hermoso, el Señor es precioso. Pues, muy bien. Pues, pues extrañamos ¿oramos? a Barbie hoy. Sí. La extrañamos siempre. Sí, la vez pasada que no pude estar y hoy. Pero bueno, oremos entonces para cerrar esta parte. ¿Hay algo Sí. especial que quieras que oremos? Oye, pues fíjate, sí quería pedir por, no sé si sabes, Caroline, pues quería pedir por su salud y por su operación y su recuperación. Claro que sí. Vamos a orar por Carolyn. Sí, Molly me escribió, me dijo que le habían detectado cáncer de seno, ¿no? Sí. Vamos a orar por ella. ¿Cómo no? Bueno, oremos. Padre querido, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tanto. Por tanto. Que, Señor, nos quedamos cortas. No logramos enumerar ni describir la magnitud y la abundancia de tus bendiciones, de tu cuidado, de tu favor. Porque, Señor, has hecho tanto y haces tanto por nosotros y no solo, es decir, tú eres así. Tú, Señor, simplemente nuestro corazón te agradece verdaderamente por darnos la vida, por sostenernos, por ayudarnos.
Señor, hoy queremos pedirte de manera especial por Carolyn Richie. Tú sabes, Señor, que le han detectado cáncer de seno. Queremos pedirte, Señor, que tú, como a esta mujer del flujo de sangre, la sanes por completo. Que ella sea salva en todo el sentido de la palabra, Señor, por completo, su alma, todo su ser. Que tú, Señor, puedas ayudar y guiar esta operación al médico y que ella se pueda recuperar, Señor, y dar el testimonio de tu sanidad, porque sabemos que tú no eres el de la enfermedad, sino que tú eres el de la sanidad, el que sana, el que libra de la muerte. Así que te la encomendamos, Señor, de todo corazón. Sé con ella, con su esposo y su familia en estos momentos. Sé con Minerva McCutcheon también, Señor, que ha perdido su padre. Sé con el doctor Joe Christopher, que ha perdido su esposa. Sí. Sé con todos aquellos, Señor, que sufren en estos momentos, Padre. Recupérales, anímales, Señor. Dales motivos para vivir. Encomendamos a todos nuestros compañeros, Señor, en tus manos, a las directivas, a nuestros estudiantes. Y de manera especial yo pido por Janet, por Bárbara. Yo te pido, Señor, que tú le fortalezcas, que fortalezcas a Janet, Señor, le animes cada día, Señor. Le des amor cada día más por sus estudiantes, por todas las personas que están a su alrededor. Que bendigas a Peter, que bendiga su aplicación. Que bendiga, Señor, todo el proceso. Sus hijos, oh Dios, a toda su familia, sus madres, su padre. Todo, Señor, que tú te manifiestes en sus vidas con poder, porque tú tienes mucho para darnos. Mucho, mucho, mucho. Te pedimos, Señor, por Bárbara. Tú sabes, Señor, el reto que tiene en este momento, todas las dificultades que ha encontrado, Señor. Anímala, esfuérzala, ayúdala a ser valiente. Porque tú dices, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Solo créeme a mí. Yo te sustento, yo te ayudaré. Así que hoy hazle saber a tu hija, Bárbara, que la amas, que la perdonas, que la sanas por completo. Con esa sanidad integral que tú haces en nosotros, Señor. Yo te pido que la abraces, que la cuides, a ella, a Mauri, a sus hijos, sus hijitos, a Benito, que está cumpliendo años mañana, Señor, bendígalo, bendícelo en gran manera, Señor, ese niño precioso, que siga creciendo, Señor, y conociéndote a ti y amándote a ti. Lo mismo Anita, bendiga a sus padres, a la familia de Mauri, Señor. Y yo también me encomiendo a ti, Señor. Sé con cada uno de nosotros y nuestras familias aquí representadas. Y que la próxima semana tengamos testimonios lindos, grandes, de tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Qué linda, Ceci, me hace casi llorar. Yo ya, mira, yo tengo la... Yo sí, qué bella, qué bella. Ay, sí, el Señor es maravilloso. Ay, sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Voy a poner aquí para Barbie. Chao, Barbie. Un beso. Adiós, mi amor.